En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Quiero compartir con todos ustedes unos párrafos de la catequesis del Papa Benedicto XVI acerca de la figura del santo que hoy celebramos, San Alberto Magno, uno de los grandes maestros de la teología, de los más grandes maestros de la teología medieval. Ese título de grande, Magnus, con el que pasó a la historia, indica la vastedad y la profundidad de su ciencia, como también de la santidad de vida. Nació en Alemania a principios del siglo XIII y todavía muy joven se dirigió a Padua, una de las universidades más famosas. Se dedicó al estudio de las llamadas artes liberales: gramática, retórica, dialéctica, aritmética, geometría, astronomía y música, es decir, a la cultura en general, manifestando el típico interés por las ciencias naturales que muy pronto se convertiría en el campo predilecto del santo. Durante su estancia en la universidad en Padua frecuentó la iglesia de los dominicos, a los cuales se unió por la profesión religiosa. Después de la ordenación sacerdotal, sus superiores lo destinaron a la enseñanza en varios centros de estudios anexos a los conventos de los dominicos. Sus brillantes cualidades intelectuales le permitieron perfeccionar el estudio de la teología en la Universidad de París. Desde entonces, San Alberto emprendió la extraordinaria actividad de escritor que prosiguió durante toda su vida. Se le asignaron tareas prestigiosas. En 1248 recibió el encargo de abrir un estudio teológico en la ciudad de Colonia, y allí, desde París a Colonia, se llevó al que sería el gran expositor de la doctrina católica, el gran teólogo de la historia, Santo Tomás de Aquino, alumno de San Alberto Magno. En 1254 fue elegido provincial de la Teutonia, provincia de los padres dominicos. Allí se distinguió por sus visitas a las comunidades, exhortándolas constantemente a vivir las reglas profesadas y a permanecer fieles a las enseñanzas de la Iglesia. Sus dotes no escaparon a la atención del Papa de aquella época, Alejandro IV, que quiso que Alberto estuviera durante un tiempo a su lado para servirse de su asesoramiento teológico. Fijaos qué grandeza tenían los papas de la antigüedad, que sabían llamar a su lado, sabían buscar colaboradores entre las personas más eminentes dentro de la Iglesia y no rodearse, como pasa muchas veces en la actualidad, de aduladores y de gente mediocre que con sus manifestaciones públicas lo único que hacen es poner en evidencia su pobreza espiritual y su pobreza teológica. De 1260 a 1262, Alberto desempeñó el ministerio episcopal, pues el romano pontífice lo nombró obispo de Ratisbona, pero después de iniciar esa pequeña reforma y pacificación en aquella ciudad, donde el poder público estaba enfrentado con el poder eclesiástico, renunció al episcopado, aunque no a ejercer fundamentalmente la tarea de la predicación por toda Alemania y otros lugares. Predicó en Alemania, en Bohemia, por voluntad del Papa Urbano IV, y regresó después a Colonia, donde retomó su misión docente, estudioso y escritor. Al ser un hombre de oración, de ciencia y de caridad, gozaba de gran autoridad en sus intervenciones en varias vicisitudes de la Iglesia y de la sociedad de la época. Fue sobre todo un hombre de paz y de reconciliación. En Colonia, donde el arzobispo había entrado en dura contraposición con las instituciones ciudadanas. Se prodigó durante los trabajos del Segundo Concilio de Lyon en 1274, convocado por su santidad el Papa Gregorio X, para favorecer la unión entre la Iglesia latina y la griega, después de la separación del Gran Cisma de 1054.
Aclaró el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, que había sido objeto de objeciones e incluso de condenas completamente injustificadas. Murió en la celda de su convento de la Santa Cruz en Colonia en 1280 y muy pronto fue venerado por sus hermanos dominicos. El Papa Pío XI lo nombró doctor de la Iglesia. Y echando una ojeada a los numerosísimos títulos de sus obras, nos damos cuenta de la cultura vastísima del santo, sus conocimientos enciclopédicos que lo llevaron a ocuparse no solamente de la filosofía y de la teología, como otros contemporáneos, sino también a otras disciplinas como la física, la química, la astronomía, la mineralogía, la botánica, la zoología. Por este motivo el Papa Pío XII lo nombró patrono de los cultores de las ciencias naturales y también se le llama doctor universalis, doctor universal, precisamente por la vastedad de sus conocimientos e intereses. San Alberto sigue teniendo algo que enseñarnos a nosotros en la actualidad, pues él muestra ante todo que entre fe y ciencia no existe oposición, pese a algunos episodios históricos que han tenido lugar a lo largo del tiempo. Un hombre de fe y de oración como era San Alberto Magno puede cultivar serenamente el estudio de las ciencias naturales y avanzar en el conocimiento del cosmos, descubriendo las leyes de la materia, porque todo concurre a alimentar la sed de Dios y el amor a Él. La Biblia nos habla de la creación y el amor de Dios como un primer lenguaje a través del cual Dios nos revela algo de sí mismo. El mundo natural puede compararse con un libro escrito por Dios que nosotros leemos según los distintos enfoques de las ciencias. Y así el estudio científico, en vez de alejarnos de la fe, se transforma en un himno de alabanza. San Alberto nos recuerda que entre ciencia y fe existe amistad, que los hombres de ciencia pueden recorrer mediante su vocación al estudio de la naturaleza un auténtico y fascinante camino de santidad. Su extraordinaria apertura de mente se revela también en una operación cultural que emprendió con éxito, a saber que fue la acogida de la filosofía aristotélica en el Occidente. Esta filosofía aristotélica demostraba la fuerza de la razón, explicaba con lucidez y claridad el sentido y la estructura de la realidad, su inteligibilidad, el valor y la finalidad de las acciones humanas. San Alberto, con rigor científico, estudió las obras de Aristóteles, convencido de que todo lo que es realmente racional es compatible con la fe revelada en las Sagradas Escrituras. Este principio es muy importante. Todo aquello que es verdaderamente racional no está en contradicción con la fe, no está en contradicción con las Sagradas Escrituras. San Alberto fue capaz de comunicar estos conceptos de modo sencillo y comprensible. Auténtico hijo de Santo Domingo, predicaba de buen grado al pueblo de Dios, que era conquistado por su palabra y por el ejemplo de su vida. San Alberto Magno nos ayude a cada uno de nosotros a hacer nuestra la fórmula de santidad que él mismo siguió en su vida. Así decía: querer todo lo que yo quiero para la gloria de Dios, como Dios quiere para su gloria todo lo que Él quiere. Querer yo todo lo que quiero para la gloria de Dios, como Dios quiere para su gloria todo lo que Él quiere. Es decir, conformarnos con la voluntad divina para querer y hacer solo y todo y siempre las cosas para su gloria. Aceptar la voluntad de Dios y hacer todo, quererlo todo, siempre para gloria de Dios nuestro Señor. Que San Alberto Magno nos ayude y que también nosotros vivamos esa profunda vida espiritual como Él la tuvo, busquemos siempre la razón de nuestra fe y sobre todo busquemos agradar a Dios en todas las cosas. Que así sea. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.